Bueno, haciendo un repaso de lo que vimos la vez pasada, decidí hacer una pequeña introducción un poco diferente a lo que viene en el libro. Un átomo está compuesta por tres clases de partículas. En el núcleo están protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva, los neutrones tienen carga neutra. Los protones y neutrones son pesaditos. Los electrones que van a estar más afuera son bastante ligeros. Los protones tienen carga elemental positiva. Bueno, una carga elemental positiva. Los electrones tienen una carga elemental negativa. Un muy mal modelo del átomo es verlo como un sistema solar. Un buen primer inicio, pero un pésimo modelo para estándares actuales. O sea, un núcleo pesado lleno de protones y neutrones y alrededor electrones orbitando, entre comillas, de alguna manera. El átomo tradicionalmente va a ser eléctricamente neutro, pero no necesariamente. Se le llama un ion a un átomo cargado. ¿Eso es por qué? Por una falta o un exceso de electrones. Recuerden que, entonces, para que sea eléctricamente neutro, la cantidad de protones y la de electrones son las mismas. Por si ocupábamos y veíamos la palabra isótopo, por si no lo vieron en química o no han llevado química, un isótopo, bueno, un átomo o un elemento como tal puede tener diferentes isótopos. Para que yo le diga algo es un elemento, nada más tengo que contar el número de protones. Es lo único que ocupo contar. Por ejemplo, el hidrógeno, un único protón. Pero el hidrógeno tiene tres isótopos estables. Lo que se conoce hidrógeno tradicional, un protón. El deuterio, un protón más un neutrón. El tritio, un protón más dos neutrones. Vea que lo único que hace es que hace más pesadito al átomo. Entonces, esos son los diferentes isótopos del hidrógeno. Al final de cuentas, siguen siendo hidrógeno y sigue teniendo las mismas propiedades químicas del hidrógeno. Lo único que pasa es de que es un poco más pesado. Bueno, Coulomb, Franklin y un montón de otros señores más empezaron a estudiar lo que eran los fenómenos eléctricos y magnéticos. Por ahora solo nos vamos a enfocar en fenómenos eléctricos. Para los magnéticos, eso está física 3. Y entre ellos se establecieron las bases de la electrostática. En realidad aquí había un montón más. Por cualquier cosa, hay algo que se me había olvidado mencionarles. La carga no se crea ni se destruye. O sea, la carga neta siempre es una constante. O sea, el número de partículas básicamente es, entre comillas, constante. Realmente cuando uno hace mecánica cuántica más avanzada, eso no pasa, pero la carga siempre se conserva. O sea, la carga siempre es una cantidad conservada. Por cualquier cosa, si lo necesitan, lo puedo apuntar al final. Bueno, recordando, un metal puede cargarse eléctricamente y ellos pueden permitir el paso de cargas eléctricas con, entre comillas, libertad. O sea, con bastante libertad, ellos pueden pasar de un lado al otro. Los conductores son metales, permiten el paso de cargas eléctricas. Hay materiales especiales ahí como de laboratorio que están hechos a veces como de aleaciones y no metales, o sea, combinaciones raras que se van a comportar como conductores, pero son materiales muy particulares. Por eso les puse nada más tradicionalmente, los conductores son metales. Un aislante no permite el paso libre de cargas eléctricas. ¿Se puede cargar eléctricamente? Sí, pero no van a permitir el paso de cargas eléctricas. En un rato vamos a hablar un poco más de conductores e aislantes cuando veamos ley de Gauss. En los aislantes, los electrones están firmemente atados al núcleo, o sea, por eso es la razón por la que ellos no permiten el paso. En un metal, el último electroncito, uno o dos electroncitos están ahí apenas y colocados con el metal. Se ocupa muy poquita energía para ponerlos en conducción. Lo otro, no existe un aislante perfecto ni un conductor perfecto. Los conductores siempre tienen lo que se conoce como cierta resistividad a la conducción. Los aislantes, aunque son buenos, en realidad a veces permiten el paso y también bajo ciertas condiciones un aislante podría llegar a conducir electricidad, pero en ese momento el aislante se está quemando, probablemente.
Está empezando a llover. Vamos a ver si nos da chance de que no se me vaya el internet. Ok. La carga eléctrica como tal, entonces es una propiedad de la materia similar a lo que es la masa. Permite la interacción eléctrica entre objetos. También va a permitir la interacción magnética. Está muy relacionado con ellos. Pero eso, para eso está física 3. Si tenemos cargas del mismo signo, esas cargas van a ser repulsivas. Si son cargas de signo opuesto, la fuerza que van a sentir entre ellas va a ser atractiva. Y, muy importante, en un sólido lo que se mueven son los electrones. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando? Por la convención de signo que se escogió, se dice que lo que se está moviendo son cargas positivas. Matemáticamente es lo mismo decir que el electrón se está moviendo al lado opuesto. O sea, lo que vamos a llamar corriente, en este caso de ese dibujo, va a ir a la izquierda, mientras que la carga física real es el electroncito, va hacia la derecha. Vimos cómo cargar un metal y vimos parte del experimento de Coulomb, un poquito mal hecho de mi parte, porque llevaba un poco más de cosas, pero la esencia era esta, era medir el torque que se provocaba por eso, y midiendo el torque se puede medir la fuerza que se provocaba por la presencia de una barra cargada, siempre y cuando tuviéramos dos bolitas cargadas en los extremos. Había muchos experimentos, entre la suma de todos los experimentos determinaron que la magnitud de la fuerza es una constante por la carga 1, por la carga 2, entre la distancia que los separa al cuadrado. Para medir la dirección, yo ya les dije, vamos a tomar la convención, bueno, la convención no, el hecho de que cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen. Para eso nos inventamos el vectorcito unitario S. Por ejemplo, si estamos tomando la fuerza que ejerce 1 sobre 2, entonces el vectorcito S es un vector unitario con la dirección saliente de 1 y entrando en 2. La fuerza que siente 2 ejercida por 1 es igual a K, Q1, Q2 entre R cuadrado por el vector unitario S. Noten que aunque yo nada más estoy diciendo aquí que son cargas positivas, aquí yo les quité el valor absoluto. Y eso es por una razón. Si una hubiera sido positiva y la otra negativa, el signo de la fuerza o la dirección de la fuerza al final va a estar determinada por la combinación de Q1 y Q2. Ese siempre lo vamos a tomar saliente de una de las de la carga 1 y entrando en la carga 2. También podemos hacer un S' o cualquier otra letra que quieran saliendo de 2 y entrando en 1. Sí, eso es indiferente. Al final, lo que nos interesa es determinar la dirección de la fuerza, pero es matemáticamente indiferente cuál sea la 1 y cuál sea la 2. Si tenemos varias fuerzas, lo que hay que sumar es por pares. Por ejemplo, yo quiero la fuerza sobre la carga Q mayúscula. Entonces tengo que sumar la fuerza que Q mayúscula siente debido a la carga 1. Luego sumo la fuerza en forma de vector que se debió de la carga 2 sobre Q mayúscula. Así con todas las fuerzas hasta llegar hasta la última carga. De esto nos vamos a basar a la hora de hacer distribuciones continuas. Las cargas como tal están cuantizadas. Y ya les dije, la forma en que está hecho el átomo indica que la carga mínima que podemos tener es lo que se conoce como una carga elemental. Entonces vamos a tener un número entero de cargas elementales. Aquí me faltó el signo, ya sea positivo o negativo. Aquí debería ponerle aquí que puede ser positivas o negativas, dependiendo de lo que estemos usando. ¿Dónde estábamos? Acá. Ok. Entonces, un dato muy importante, las fuerzas eléctricas son mucho más intensas que la fuerza gravitacional. Además de los efectos cuánticos, la fuerza eléctrica es lo que mantiene a un átomo, entre comillas, unido. No es la fuerza gravitacional es minúscula comparada con cualquier otra fuerza fundamental.
La fuerza eléctrica es lo que se conoce como una fuerza fundamental o interacción fundamental. Se parece mucho a la gravitacional, solamente que al final de cuentas, en las fuerzas eléctricas tenemos dos clases de cargas, positiva y negativa. La gravitacional solo tiene una clase de carga, la masa, y siempre es positiva. Ok. Y no sé hasta dónde ya había llegado el video, pero íbamos a empezar campo gravitacional antes de que se me cayera el internet. El campo eléctrico. Para ello vamos a hacer una analogía con el campo gravitacional. Aquí tenemos nuestra estrella o nuestro planeta, es este. Sabemos de que, aquí yo le puse M mayúscula. Y aquí le pongo prueba. ¿Qué va a pasar? Si pongo masa de prueba en ese punto, la fuerza que siente la masa de prueba, me faltó aquí va a ser una constante de gravitación universal, o sea, la G, por la masa de la estrella, por la masa de prueba, una masa muy pequeñita que acabo de poner ahí, entre la distancia que lo separa del cuadrado, en particular la distancia que lo separa del centro. Ok. Cuando se me cayó el internet estaba escribiendo que el campo gravitacional G, esto lo podemos ver como masa por el vector de aceleración. En este caso, nuestro vector de aceleración lo vamos a llamar G. Nada más es cancelar las dos masas. Las masas de prueba. Ok. Al cancelar la masa de prueba, lo que obtenemos es que el campo gravitacional en forma de vector tiene esta forma. G mayúscula M entre R cuadrado por el vectorcito unitario que indica la dirección hacia dónde va este campo gravitacional. ¿Esto qué quiere decir? A cada punto del espacio, por fuera de la estrella o por fuera del planeta, le puede asignar un vector de campo gravitacional. Esos son nuestros vectores de campo gravitacional y siempre apuntan hacia el centro. Las flechas deberían de tener el mismo tamaño, por cierto. O sea, si yo estoy de manera uniforme, debería tener el mismo tamaño. Pero mis dibujos no son muy buenos. Disculpen por eso. Entonces, yo puedo establecer un campo gravitacional. Esa es la idea que queremos hacer con el campo eléctrico. ¿Alguna duda hasta ahora? De mi parte no, profe, gracias. Ok. Entonces vamos a ver cómo podemos establecer una analogía del campo eléctrico. No tiene que ser necesariamente el vector de aceleración G, nuestro vector de campo. Para la gravedad en este caso quedó como G, pero para el campo eléctrico no va a quedar como G, va a quedar otra cosa. Entonces, el campo eléctrico, vamos a hacer una analogía muy parecida a lo que estamos haciendo. Recordamos que F, vamos a poner así, una carga acá, puntual, Q, y aquí en algún punto, entonces vamos a poner una carga de prueba, en analogía como hicimos acá. Si quería medir el campo gravitacional, lo que hago es que pongo una pequeña masita de prueba en alguna parte por fuera de la estrella y mido cuánta aceleración tiene hacia el planeta o cuánta fuerza siente atraer al planeta, ¿de acuerdo? En este caso, en lugar de poner una masa de prueba, lo que vamos a poner es una pequeña carga de prueba. Y lo que voy a hacer es que quiero medir la fuerza que siente, ya sea atractiva o repulsiva, eso da lo mismo. Por facilidad, la carga de prueba queda positiva y lo que sea Q va a tener el signo que quiera. Lo único que me interesa es de que las fuerzas siempre actúan en la misma línea de acción, siempre son paralelas a la misma línea de acción. Este va a ser mi vector S saliente
de acá. Entonces, la fuerza que siente la carga de prueba, solo le voy a poner así, debida a Q. Ya sabemos de que es eso, va a ser igual a K por la carga Q por la carga de prueba dividido entre la distancia que lo separa al cuadrado por el vectorcito unitario saliente. Cualquier signo que llevara se lo absorbe en la combinación de estas dos cargas. Por facilidad puse Q de prueba positivo. El signo se lo llevaría la carga de prueba. Perdón, la carga que genera esto. Este puede ser positivo o negativo. Profe, Ajá. perdón, ¿qué quiere decir el K que pone en FQ Ah, por la carguita? la constante de fuerza eléctrica. Ah, listo, gracias. Acuérdense que era aproximadamente 9 por 10 a la 9 Newton sobre, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Gracias, profe. En realidad no era exactamente 9, pero se aproxima mucho 9. 9 por 10 a la 9. Gracias. Ok. Entonces, el signo la dirección final de la fuerza lo va a determinar la carga que estamos haciendo. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hicimos en la parte anterior? Dividimos entre la masa. Al dividir entre la masa, lo que estamos sacando es la aceleración. En este caso no podemos dividir entre la masa. La idea es obtener una especie de analogía con lo que teníamos anteriormente, una manera de colocar en cualquier punto lo que se conoce como un campo. Y ahorita vamos a ver eso. En el anterior dividimos entre la masa de prueba. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dividir entre la carga de prueba para definir el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico lo voy a definir como la fuerza que siente una carga prueba debido a una carga puntual a IQ. No le voy a poner que es otro subíndice, dividido entre la misma carga de prueba. ¿Esto qué me queda? K por la carga que genera el campo entre R cuadrado. Y ya no voy a depender, bueno, y obviamente el vectorcito unitario S. Entonces, esto, carga Q es la fuente de campo eléctrico. Profe, pero entonces la Ajá. fuente va a ser, La carga esta Q. ok, no la de prueba. Ajá. No la de prueba. La carga de prueba es una carga muy pequeñita. No es 0, no es 1, es nada más una carga muy pequeña comparada con Q. Este campo, al final, nos da muchísima información de cómo se comportan las fuerzas eléctricas. Las unidades del campo eléctrico hay dos maneras de expresarlo. Newton sobre Coulomb, o que es exactamente la misma unidad, pero luego hablamos de ella. Un Newton sobre Coulomb es la unidad de campo eléctrico. También está un volt sobre metro. Esta es otra manera de ver esa unidad. Exactamente la misma unidad, pero luego les hablo de esta palabrita del volt. Ok. El campo eléctrico, entonces, es un campo que está en todo el espacio alrededor de una carga. Entonces,
igual que en cálculo 3, si tengo una carga puntual o si tengo una carga, en realidad voy a poner si tengo una carga. Entonces, esta provoca un campo eléctrico alrededor de ella. Ay, perdón, yo no le iba a poner paréntesis a esto. Campo eléctrico, esto es un campo vectorial alrededor va pegado, ¿verdad? Va a separar. Sí, así va Va a ser. separado. Creo, no, es que no me acuerdo. No, Bueno, profesor, va me pegado, va a yo matar mi creo. profesora de español. Mientras no le cuenten a mi profesora de español del colegio, todo está bien. Ok. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si yo tengo aquí una carga puntual Q, llamémosle una carga positiva. Ahorita hablamos un poco de cómo es el campo eléctrico, perdón, las líneas de campo eléctrico. El campo eléctrico, a cada punto del espacio yo le puedo asociar un vector. E. Mientras más me aleje de la carga, más débil va a ser este campo. ¿Por qué? Porque ella depende de la distancia de la carga al punto que yo quiero medir el campo. Entonces, vamos a ver. Entonces, como sabemos de que el campo eléctrico es igual a K por Q, que es la fuente, entre R cuadrado, donde R es la distancia de la carga. Profe, perdón, ¿podría subir un toquecito súper rápido? Ajá. Aquí, No, en lo de si tengo una carga. ahí, Ahí está. Listo, gracias. ok. En lenguaje de cálculo 3, esto es lo que se conoce como un campo vectorial. O sea, es una función que toma un punto del espacio y lo que devuelve es un vector. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, el vectorcito S en este caso ahora es un vector saliente en toda dirección. Bueno, pongámoslo así. Entonces, este vector S lo que nos indica es de que siempre va a tener dirección magnitud 1, pero siempre está saliendo. O sea, si yo me paro en este punto acá, mi vector S está acá. Si yo me paro en este punto, mi vector S está acá. Siempre tiene que ser saliente de forma radial. Si yo me paro en este punto, mi vectorcito S está ahí. ¿De acuerdo? Mientras que el campo eléctrico de ahí, va a tener la magnitud que quiera, dependiendo de la carga y la distancia que estamos teniendo. Esto le debería poner saliente radial. Ok. Nos queda una última cosa de este capítulo antes de continuar, que son el modelo de líneas de campo.
El modelo de líneas de campo es una manera visual de determinar el comportamiento del campo eléctrico. ¿Se acuerdan cuando vimos el modelo de líneas de flujo? Es prácticamente la misma cosa. Por una razón, porque cuando estaban empezando a estudiar el campo eléctrico, las cargas eléctricas, pensaban que todo lo querían hacer con analogía a fluidos. Por una razón, se comportaba muy parecido. Cuando yo les hablé del calor, les había dicho que el calor primero lo pensaron que era como una especie de fluido y que al final no les sirvió. A grandes rasgos, para cálculos muy sencillos, el modelo de calórico, que era el modelo malo, servía. Ya después supieron que el calor en realidad no era un fluido, era una energía. Y ya supieron cómo hacer las ecuaciones de primera ley. Pero en este otro caso se adapta muchísimo mejor a lo que es un fluido. Entonces, ya les dije, esta es una manera visual, no son líneas verdaderas. Porque existirían infinitas líneas de flujo. Uno no dibuja infinitas líneas de flujo, uno dibuja una cantidad ahí y con eso vemos a ver cómo se comporta el campo eléctrico. Primero, hay que establecer una serie de reglas. La primera regla, las líneas, vamos a ver, si la carga es positiva, o sea, la fuente del campo eléctrico es positivo, entonces vemos que el campo eléctrico es igual a K por Q entre R cuadrado, vectorcito S. El vector S siempre es saliente, es un vector radial saliente de Q. Q es positivo, K es positivo, R cuadrado es positivo, entonces el campo eléctrico es saliente. Entonces aquí yo tengo la carga Q, mi campo eléctrico es saliente. Entonces acá el campo es saliente. ¿De acuerdo? Las líneas de flujo, entonces se van a decir que son salientes también. Entonces, si aquí yo tengo exactamente la misma carga, nada más es una copia, en lugar de verlo con campo eléctrico, lo vamos a ver con líneas de flujo. Vamos a dibujar una cantidad ahí de líneas que son salientes. Ustedes dibújenlas con reglas, yo no puedo hacer eso acá. Entonces, para una carga Q, las líneas de flujo son salientes. Perdón, las líneas de campo. O sea, Q se ve como si fuera, si las líneas fueran un fluido, representaran un fluido, Q sería la fuente del fluido. Yo sé que no llegamos a ver fuentes en dinámica de fluidos, pero así se hubiera comportado una fuente. Van en todas direcciones, lo que tengo que hacer es nada más dibujar unos cuantos y listo. Si fuera negativo, ¿Me puedes subir un toquecito para Y apuntar eso la le iba a fórmula? decir, pues subieron toque. ok. Ese. Entonces ya saben, tenemos una carga positiva, el campo eléctrico es saliente,
Entonces, para cargas positivas, las líneas de flujo van a ser salientes. ¿De acuerdo? Me avisan cuando puedo bajar. Ya, profe, si quiere. Gracias. Ok, con gusto. Vamos a ver qué va a pasar con las cargas cuando son negativas. Si la carga es negativa, entonces E igual a K, Q, S entre R cuadrado. Esto ya es son vectores entrantes. ¿Esto qué quiere decir? Si lo vemos como una carga aquí, Q menor a 0, el campo eléctrico ahora se dirige hacia adentro. Viéndolo como líneas de flujo, aquí tenemos la carga. Nuestras líneas ahora van a ser entrantes. Se van a dirigir siempre hacia la carga, ¿de acuerdo? La segunda regla que vamos a ver es lo siguiente. El campo eléctrico, o sea, el vector de campo eléctrico, pongámoslo así. Es tangencial a la posición E, a la línea de carga. Profe, eso es parte del punto 2. No, esta es la 2. La 1 era la posición de el signo de las cargas. La 1, si es carga positiva, es de esta manera. Digámosle 1B. Si es negativa, es de esta otra manera. Ahora la segunda regla que vamos a poner es que el campo eléctrico es tangencial a las líneas de flujo. Perdón, a las líneas de campo. Perdón. Aquí no son fluidos, esto es un campo muy importante. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tenemos líneas de campo de esta manera? Nuestro vector de campo eléctrico es tangencial y tiene la misma dirección de la línea. Muy importante, eso no lo apunté. Pongámoslo en el mismo color. Entonces vamos a tener la misma dirección. En analogía con fluidos, si se separan las líneas, esto lo podemos como llamar una regla 3. El libro lo llama como una baja densidad. El campo es menos intenso. O sea, su magnitud va a ser relativamente baja. Si las líneas se acercan, entonces el campo es muy intenso.
Esto se le llama alta densidad de líneas. El campo es más intenso. Pongámoslo de esta manera. Entonces, si estas son mis líneas, acá el campo eléctrico, digamos, sería muy intenso. Sin embargo, acá el campo se vuelve muchísimo menos intenso. Donde hay baja densidad, prácticamente puedo decir que no hay campo o que el campo se vuelve cada vez más pequeñito. ¿De acuerdo? Una última regla que viene en el libro que la considero una regla un poco más tonta. El número de líneas es proporcional a la carga que la genera. Vamos a ver qué pasa con dos cargas. Entonces, un ejemplo. Entonces vamos a tener aquí una carga positiva y aquí una carga negativa. Ver qué es lo que va a pasar. Ay, no, me faltaba una regla muy importante. La regla 5, que es la regla más importante antes del ejemplo. El ejemplo lo puedo poner un poco más abajo. La regla 5, las líneas nunca se cruzan. Así viene en el libro. Excepto, esto no lo trae el libro, en una carga puntual. Y es muy importante que sea puntual. Es el único lugar en donde las líneas de campo se pueden cruzar. ¿Por qué? Porque es la fuente de las propias líneas. En una distribución de carga no se juntan solamente en una carga puntual. Una distribución de carga es cuando veamos un objeto cargado. O sea, la carga va a estar a lo largo y ancho del objeto. Entonces yo les dije que las líneas acá, por ejemplo, son salientes. Cuando estoy alejado de la carga negativa, yo puedo considerar las líneas casi como si fueran las líneas tradicionales. Por ejemplo, en esta otra, las líneas también son casi las tradicionales. Pero cuando yo junto dos cargas, ¿qué es lo que va a pasar? Yo sé que de una carga van a salir que son de la carga positiva y tienen que entrar en una carga negativa. Entonces aquí sí se puede decir que están entrando las cargas. Perdón, que las líneas están haciendo más o menos esta figura. Mientras más me aleje de esta zona intermedia, las líneas se parecen más a la zona de que si fueran cargas aisladas. Pero en la zona intermedia, las líneas van a estar saliendo de una y entrando en la otra. ¿De acuerdo? Entonces podríamos decir que en esta zona, más o menos, el campo eléctrico es extremadamente intenso y está dirigido en esta dirección. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si las dos tuvieran el mismo signo? Digámosle las dos positivas. Yo tengo dos cargas positivas por acá, en lugar de una positiva y una negativa. Entonces, ¿qué va a pasar?
La línea de esta carga, de la carga 1 y de la línea de la carga 2, nunca se van a juntar, porque las dos son positivas. Las dos son líneas que están saliendo. Entonces, alejado del campo, de la zona intermedia, las líneas se van a parecer mucho a las de que estuvieran aisladas. Perdón, a las de cargas aisladas. Pero en la zona intermedia, una línea va a tratar de ir para arriba y nunca se van a cruzar. Entonces, otra línea puede venir para abajo. Y nunca se va a cruzar. Es como tratar de hacer golpear dos chorros de aguas en dirección opuesta. El agua va a tener que salir hacia el otro lado. O sea, ella se tiene que mover en cualquier otra dirección, pero no puede llegar y sobrepasar al otro. Va a llegar a un punto particular en donde el campo eléctrico sea igual a 0. Voy a ponerlo con otro color. Casi siempre esto pasa. Hay algún punto en particular donde el campo eléctrico va a ser 0. ¿Por qué? Porque ya ahí del todo no va a pasar ninguna línea de flujo. ¿Alguna duda hasta ahora? Profe, la carga positiva siempre entra en la negativa. Exacto. Bueno, la línea de flujo siempre sale de la positiva y siempre va a entrar en una negativa. Si No vieran hay, solamente, ¿cómo? no existe el caso inverso, digamos. Que es, No. ¿Cómo? El caso inverso que es como. o sea, que salga de la negativa y entre en la positiva. No, Ok. no, porque estamos tratando de representar el campo eléctrico. Y yo ya les dije, el campo eléctrico es veámoslo, recuerde, es K por Q por el vector unitario entre R cuadrado. Ajá. Entonces, si el vector S siempre va a ser saliente de la carga, Ujú. es un vector radial, de hecho. Entonces, ¿qué va a pasar? Si siempre es saliente, el signo del campo va a estar determinado por la carga Q, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, si está determinado por la carga Q, si es positiva, el campo tiene que ser radial hacia afuera de la carga. Si es negativo la carga, entonces el campo es radial negativo, radial, pero entrante hacia la carga. Ajá. Por eso es de que se ve de esta manera. En este caso, digamos, el positivo sale y Ajá. Algo le pasó al profe. el El- negativo. ¿A ustedes se les trabó el audio? Hola, yo sí la escucho bien a ustedes dos. Bueno, Ah, yo, ok, Hola. sí, profe, es que un toque no lo escuché, por eso decía. Ah, bueno, ok. yo lo escuché bien. De ahí está lloviendo en mi casa, entonces no confío mucho en el internet de acá. No se preocupe, profe. Bueno, Profe, sí. Es mi internet, me acaba de mandar un mensaje Zoom. Ah, ok. Sí, yo reinicié el router mío antes de entrar a clase por lo mismo, porque había visto muy oscuro. Bueno, entonces profe, a partir de... Sí, perdón, este último caso de las cargas positivas sería exactamente lo mismo si fueran negativas. negativas. Sí, solamente invierten el signo de las flechas. Ok. Las que están más alejadas se parecen mucho como si fuera una carga aislada. Las que están acá, ay, perdón. Es como si estuvieran aspirando. ¿De acuerdo? Ok, profe. Gracias. Profe, Sí, cuando son opuestas, bueno, claramente se repelen. Ellas se mueven. O sea, aumenta la eh, distancia. si si las cargas no están fijas por algún aparato, las cargas van a tender a moverse hasta que la fuerza que sientan por ellas sea minúscula, ya imperceptible con respecto al resto de fuerzas que puede sentir. Pero si las cargas están fijas por algún medio, entonces
no se pueden mover. O sea, en un sólido no se pueden mover. Depende. Si es un sólido conductor, los electrones se pueden mover. Los núcleos no se mueven, los núcleos se quedan en su lugar. Si es un líquido conductor, se pueden mover los electrones y se pueden mover los núcleos. Si es un líquido o un sólido aislante, no se van a mover ni los electrones ni los, bueno, no se van a trasladar, perdón. Sí se pueden mover, pero se van a hacer como pequeños torques y solamente en un momento y listo. En un sólido conductor, entonces, lo único que van a hacer es que se van a alinear un poquito las cargas, pero no se van a mover mucho de su posición. Van a permanecer prácticamente en el mismo lugar. Solo van a hacer como un pequeño giro, si uno los viera como pequeñas barras. Ese no es tema de nosotros. Está en el libro si lo quiere leer, dentro de 2 capítulos, creo. Pero no va a ser tema que vaya a entrar en el curso esa parte. Ok, gracias. Ok. Podemos empezar ya a hacer ejemplos. Antes de eso, nada más una aclaración, lo que les dije. La carga neta siempre se conserva. Un par de notas. La 1, la carga neta siempre se conserva. Que estoy seguro que no lo puse. Lo quería poner y no sé por qué cada vez que lo quería poner se me iba. Y ojo que esta es la carga neta, la carga total. Eso es como conservación de la energía, profe. Como conservación de la masa, se parece más. Pero sí, conservación de energía, conservación de la masa. ¿Por qué les digo que se parece más al de la masa que el de la energía? Por una razón. Ustedes tienen una ecuación de conservación de energía que es extremadamente útil, ¿verdad? Uno podría hacer una especie de conservación de la masa que solamente en reacciones químicas es útil. No va a ser útil en procesos físicos de movimiento. Rara vez va a ser útil. Casi siempre lo que uno tomaría en un proceso físico en donde vaya a haber intercambio de masa es buscar el conservación de energía y conservación de momento, si es que existe, para ese proceso. O conservación de momento angular, dependiendo de lo que uno tenga. Pero vean que la conservación de masa no es tan útil. Uno casi nunca pone la masa 1 más la masa 2 más la masa 3 más la masa enésima es igual a la masa 1 primado, porque ya no son el mismo objeto más la masa 2 primada más la masa enésima primada. Ya no son las mismas masas, pero la masa total se conservó. Lo podría hacer uno, pero no le va a aportar absolutamente nada al problema. Lo mismo acá. Rara vez la carga neta nos va a ayudar a conservar eso, excepto en un caso, en el caso de los circuitos. En los circuitos uno sí usa la conservación de la carga, pero lo usa de una manera muy especial. Lo usa en términos de corrientes. Entonces, al final de cuentas, en el fondo es conservación de la carga, pero lo usa de una manera muy especial. No va a usar directamente carga, sino lo que va a usar es corriente, que es mucho más útil y mucho más fácil de medir. Vamos a ver, la 2. Calcular el campo eléctrico. Facilita mucho los cálculos. En especial para distribuciones de carga. ¿Por qué? Porque digamos, si tenemos varias cargas acá y queremos ver la fuerza que siente tal vez una carga por acá, no necesito esta carga del todo. Puedo primero calcular el campo eléctrico que existe en ese punto. Para ello, nada más es de que el campo eléctrico total en algún punto, o el campo eléctrico neto, es igual a la suma de los campos eléctricos individuales por cada carga en forma de vector. Recuerden que estos son vectores, entonces se tienen que sumar en forma de vectores. Y la fuerza que siente tal vez la carga que está aquí, la carga Q,
esa fuerza uno la va a expresar de esta manera. Carga por el campo eléctrico total. Es mucho más fácil a veces hacer esto. La 90% de los casos. Cuando es muy sencillo el problema, uno tal vez, si solo le están pidiendo fuerza y no le están pidiendo campo, calcule directo la fuerza. No hay ningún problema. Si le están diciendo calcule la fuerza y el campo, yo calcularía primero el campo y después lo multiplico por la carga en la que quiero mostrar la fuerza. ¿De acuerdo? Ah, por cierto, a esto de acá se le llama principio de superposición, pero para los campos. O sea, que el campo eléctrico se pueda sumar de esa manera. Es exactamente lo mismo que del principio de superposición de la parte de la fuerza. Viene del mismo lugar, por cualquier cosa. Ok, yo les pasé a Telegram un par de ejemplos. ¿Alguna duda antes de ver los ejemplos? Profe, esa Q sería la carga que yo quiero saber. Exactamente. Ok. Ya saben, si ven un montón de cargas, piensen primero en el campo eléctrico casi siempre, a menos de que sean solamente una o dos cargas, es indiferente si calculan el campo eléctrico o la fuerza directamente. Pero si ven un montón de cargas, a veces es mucho más rápido calcular, digamos, el campo eléctrico, porque el campo eléctrico no depende de la carga Q mayúscula, depende solamente de las cargas que están generando el campo, ¿de acuerdo? De hecho, para eso es que nos vamos a basar en el siguiente capítulo, porque cuando ya veamos objetos cargados, los objetos cargados cumplen con exactamente ese principio. Y es mucho más rápido calcular el campo eléctrico que calcular la fuerza. Ok, ya les pasé un par de ejemplos. Hagamos el que hice 2179 de Telegram. Este libro es el Bauer. Supe que hace poquito salió una versión 2 del Bauer. No sé cómo está. Este es de la versión 1. 2179. Estas fotos ya están en Drive por cualquier cosa. Dice así, en la figura se mueve la fuerza electrostática sobre la carga QA es 0. Si QA es igual a 1,00 positivo nanocoulombs, determinen la magnitud, ahí es la magnitud de la fuerza eléctrica que siente QA, por cualquier cosa, está un poco borroso. Ok, entonces nos están diciendo que ahí tenemos un montón de cargas. No, mentira, determina la magnitud de la carga Q0 y esa carga Q0 es positiva. Disculpen por eso. Entonces nos están preguntando por la carga Q0. Tenemos ahí una distribución de cargas. Esto se le llaman distribuciones discretas. O sea, tenemos nada más cargas puntuales. Aquí tenemos una carga, que es la carga Q0. Lo único que sabemos es que esta carga Q0 es positiva porque lo dice el problema. A una distancia A, está una carga de menos 1 nanocoulombs. A una distancia A, pero sobre la parte negativa del eje, hay menos 1,00 nanocoulombs también. Nada más por recordar, el sufijo nano, ¿cuánto era? 1 No, por no. menos 9. Menos 9. Perfecto. El sufijo pico, 1 por 10 a la menos 12. muy bien. El sufijo micro, No 6. Por 15, muy bien. Menos 6. Estos son los sufijos más utilizados junto con el mili. Milicoulombs, microcoulombs, nanocoulombs, picocoulombs. Son los más utilizados. Ténganlo siempre en memoria porque esto
a la gente se le olvida. Vieran el montón de veces que preguntan en un examen cuánto era un nano, cuánto era un pico, cuánto era un micro, incluso hasta preguntan cuánto era un mili. No se les puede olvidar jamás eso. Esto forma aquí un cuadrado. Aquí está. No, mentira, el cuadrado no. Era más abajo. Como por acá. Voy a extender un poco el eje. Aquí está nuestra carga QA. QA es más un nanocoulomb. Y la posición de esta carga es 2A positivo y menos 2A en el eje Y. ¿De acuerdo? Nos dicen que en este punto la fuerza que se siente acá, o sea, la fuerza que siente QA respecto a todas las demás cargas es 0. O sea, la fuerza neta que hay acá es 0. ¿De acuerdo? Nos piden que determine entonces la magnitud de Q0. Hagámoslo por fuerzas, porque no he hecho ningún ejemplo por fuerzas. Si nos dicen que la fuerza total que siente QA es 0, eso quiere decir que todas las demás fuerzas anularon ese efecto acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero tengo que calcular la fuerza que se ve de Q0, la fuerza que se ve de este menos Q y la fuerza que se ve de esta otra carga. Vamos a ver. QA es positivo. Estas Qs de acá sobre los ejes que no están en el origen es perdón, esto es un A, pero entonces las fuerzas que van desde el más Q, perdón, el de más un nanocoulomb a cualquiera menos un nanocoulomb, siempre son fuerzas atractivas. ¿De acuerdo? Esta fuerza es atractiva. Esta fuerza es atractiva. El más Q0 tiene que ser obligadamente una fuerza repulsiva. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahora? Profe, ¿cómo fue ese último? El de las Ok. bolitas azules sí les entendí, pero el otro. La fuerza que se debe a esta sobre esta carga de acá tiene que ser una fuerza repulsiva para poder equilibrar estas dos. Por eso sabemos de que este es positivo, porque esto es positivo y es la única manera que haya una fuerza repulsiva y que equilibre estas dos fuerzas es que esta sea positiva. El mismo problema lo dice, pero nada más viendo el dibujo, pero eso no es necesariamente lo van a decir. Ustedes tienen que averiguarlo a veces. Si fuera signo opuesto la carga Q0, o sea, menos tantos nanoscoulombs, ¿qué es lo que va a pasar? La fuerza hubiera sido atractiva. Si hubiera sido atractiva, habría solamente fuerzas en esta dirección. Por lo tanto, se vería atraída hacia esas otras cargas. ¿De acuerdo? Ok, ahora sí, gracias. Ok. Entonces, sabemos de que la fuerza en QA, llamémosle a esta la carga 1, a esta la carga Q0 y a esta carga la carga 2. ¿De acuerdo? Es 0. Pero esto es lo mismo que sumar todas las otras fuerzas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la fuerza, perdón, la fuerza en forma de vector debido a la carga 1, más la fuerza en vector debido a la carga 2, más la fuerza en vector debido a la carga, llamémosle carga 0, Q0. ¿De acuerdo? Profe, Q0 es esta que, digamos, la que está como más abajo. La que está en el centro. La que está en el origen de coordenadas. Ah, ok.
sea, este es un marco cartesiano tradicional, distancias A, distancias 2A, la carga Q0 está en el origen. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Determinar la distancia. O sea, hay que determinar R1, hay que determinar R0 y hay que determinar R2. Vamos con R1. Voy a hacer solamente esta parte del dibujo. Si solo existiera esa carga acá. Si solo existiera la carga 1 y aquí está la carga QA, ocupo esta distancia. ¿De acuerdo? Yo sé que de aquí a aquí mide A. Yo sé que de aquí a aquí mide 2A. Negativo. Este está en menos A, por cierto. Quitémosle esta parte. Ok. Yo sé que de aquí a aquí mide 2A. Por lo tanto, de aquí a aquí tiene que medir A. Y las distancias siempre son positivas. Yo lo que quiero es R1, ¿de acuerdo? Entonces, R1 se saca por Pitágoras. Lo único que ocupo es este triángulo de acá. Ese triángulo es muy fácil. 2A al cuadrado más A al cuadrado. En realidad debería ser 2A al cuadrado más, por cualquier cosa, menos A al cuadrado. Pero eso es indiferente. Dejémoslo así, nada más por Pitágoras. Dos a la 2 es 4 más 1, 5. Entonces esto quedaría 5A cuadrado. Yo sé que A es positivo, entonces sale fuera la raíz como nada más A, raíz de 5. ¿De acuerdo? Esta es nuestra distancia R1. ¿Alguna duda hasta ahora con la distancia R1? ¿Alguien con alguna duda? No, profe, todo bien. Está bien, ok. ¿Qué toca ahora? Esto es una suma de vectores. Uno no puede sumar magnitudes y luego sumar direcciones porque eso no existe. Hay que sumar componente a componente, ¿de acuerdo? Probablemente por simetría los componentes se van a cancelar. Todavía no quiero hacer argumentos de simetría. Quiero primero que vean cómo se haría el cálculo de manera larga. Uno podría hacer aquí argumentos de simetría sin ningún problema, pero no quiero usarlos. Entonces vamos a ver. Ahora toca las componentes del vector. Entonces, ¿cómo creen que sacaría la componente de la fuerza? Yo sé que la fuerza al final va a estar dirigida en esta dirección. ¿De acuerdo? Podría usar este ángulo sin ningún problema. ¿Les parece usar ese ángulo? Si alguien no lo ve, no se preocupen. Hay muchos ángulos que se pueden usar acá para dar las componentes del vector. ¿Alguien con alguna duda de por qué puedo usar este ángulo o por qué no puedo usar este ángulo? ¿Qué otros ángulos hay, profe? El de acá, que es básicamente el mismo, o medirlo desde acá. No, tal Pero vez creo, usar, ¿verdad?
Yo creo que este ángulo es el más fácil. Sí, ¿verdad? Ajá. Sí, sí. Entonces tengamos mucho cuidado. Vea que apunta hacia la izquierda. Entonces, la componente X tiene que ser de la fuerza, la componente X va a ser positiva, negativa, cero, Negativa, negativa. Y la componente Y tiene que ser positiva. muy bien. Entonces, la fuerza 1 en forma de vector es igual a K. Le voy a poner valor absoluto aquí para quitar, para solo poner con la magnitud. K por Q1 por la carga A dividida entre la distancia 1 al cuadrado, que ya la conocemos, por la dirección. Entonces, en la dirección X sería, vamos a ver, si tengo ese ángulo cita, ¿cuánto sería la magnitud de esta fuerza? Perdón, la componente de esta fuerza. Profe, antes de eso, ¿verdad que lo de las componentes positiva y negativa es que ahí hacemos otro eje completamente nuevo a Ajá, partir... es como, Ajá, lo que exacto. uno puede hacer es que está trasladando el eje, pero eso no Ah, importa. Acuérdense que los vectores se pueden trasladar ujú. Sí, sí, siempre, exacto. siempre que estén en cartesiano. Ah, si no están en cartesiano, no se pueden trasladar exactamente. Y si están en una superficie curva, peor. No, Ok, tampoco se pueden trasladar. ok, Siempre ok. que estemos en cartesiano, ustedes pueden trasladar el vector. Eso es una propiedad fundamental. Entonces, Profe, ajá, R1 coseno. ¿cómo? R1 coseno. Oh, Sí, exactamente. No nada más ocupa el coseno. Coseno en dirección Y. Y muy importante, un signo menos para indicar que está en esa dirección. Más la misma idea. K por Q1 por QA entre R1 cuadrado, magnitud y dirección. En J está yendo hacia arriba. Basta con poner el seno de cita. ¿De acuerdo? Ya tenemos la fuerza 1. Eso es todo Profe, lo que... Ajá. ¿cómo es eso de los ángulos de nuevo? Que no me quedó claro. Ok. Tengo mi partícula acá y yo sé que mi fuerza está yendo en esta dirección. Sí, Entonces tiene el mismo ángulo cita acá. ¿Qué es lo que yo quiero sacar? La componente X y la componente Y. La componente X, entonces recuerda que si esta es la magnitud de F, ok, ya vi. Sí, sí. O sea, estamos, Fx, la primera es para X y la segunda es para uh-huh, Y. exactamente. Le voy a dejar solamente positivo las cosas aquí en estos términos. Entonces Ajá. solo sería la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo en Y, perdón, solamente en términos de valores absolutos. Y la fuerza como tal va a ser igual a menos Fx para que apunte al lado negativo por I. ¿De acuerdo? Sí, yo pensé que, o sea, por eso me confundí. En el coseno es una I lo que hay ahí. Pensé que era una flecha Ajá. para arriba. Sí, es una flechita de vector unitario en X. Sí, exacto, exacto. Pero es que I es en X y J es en Y. Pero ya. Sí, Ok. sí, acuérdense de física 1. Todo lo que va y vieron en física 1 se sigue valiendo acá. Fue que me enredé solo. Todo bien, profe. Ok. Toca encontrar este ángulo. Ya tenemos prácticamente todo lo que hay que sacar. Toca encontrar el ángulo. Entonces veamos a ver. Regresamos a este dibujo. Ese ángulo, ¿cómo lo sacaríamos? ¿Alguna idea? Profe,
Bueno, ¿Sí? para no tener que sacarlo, se puede usar como las equivalencias de seno y coseno para, digamos, como cateto puesto entre adyacente y así Sí, para, sí, pero al final sí lo vamos a ocupar porque ocupamos un valor numérico para poder bueno, despejar. Recuerde que al final todo se me va a ir cancelando. ¿Es buena su idea? Dependiendo del problema, va a ser muy buena su idea. Creo que en este problema, tal vez, porque al final vamos a ocupar un valor numérico, tal vez sí sea conveniente sacar cuánto es. Vea que no conocemos A, pero no es ningún problema. Tangente inversa. ¿De quién? Opuesto entre adyacente. A entre 2A. Cancelamos y cancelamos. Y esto nos tiene que dar. Vamos a ver, dame un segundo. Tengo mi calculadora en radianes. Vamos a ver. Tangente inversa de 1/2. Son 26 grados. 26.6 grados. ¿De acuerdo? Entonces podríamos ya sacar valores numéricos para esto. Saquémoslos. Fuerza 1 va a ser igual a 9 por 10 a la 9, la constante K, por Q1. Q1 era, en valor absoluto, 1 nanocoulomb, 1 por 10 a la menos 9. QA es 1 nanocoulomb, en valor absoluto sigue siendo 1 nanocoulomb, 1 por 10 a la 9. A la menos 9, perdón. Disculpen por eso. Este programa a veces, si uno toca en dos partes, hace esos saltos. Entre R1 cuadrado. R1 al cuadrado no sabemos cuánto es A, pero de ahí sabemos de que es A raíz de 5. Por lo tanto es dividido entre 5A por el coseno de 26.6. Y aquí va a llevar un negativo por fuera, simplemente para indicar que va a ir en la dirección de menos X. Prácticamente lo mismo para el otro lado, solamente que en este caso sí va a quedar positivo. 9 por 10 a la 9 por 10 a la menos 9 por 10 a la menos 9 entre 5A por seno de 26.6 grados en J. Perdón, aquí no era, esto era un más. Vamos a ver, rápidamente, para no tener que meter tanta cosa en la calculadora. Ustedes pueden hacer simplificaciones rápidas. 10 a la 9 con un 10 a la menos 9 se va. Al final lo que va a quedar es un 10 a la menos 9. Ese 10 a la menos 9 incluso lo puedo dejar por fuera y dejarlo todo en términos de eso. Entonces vamos a ver. Si yo meto en la calculadora 9 por coseno de 26.6 dividida entre 5. Dice que me da 1.61 por 10 a la menos 9 Profe, una negativo en pregunta. I. Ajá. ¿El radio no sería 5 a la 2? Es que el radio era raíz de 5. Sí, tiene toda la razón. 5 a la 2. No el radio, la distancia al cuadrado. Se parece mucho el radio, pero toda la razón. 5 a la 2, 5 a la 2. Sí. Aquí me toca un A al cuadrado. Del otro lado es prácticamente idéntico, solamente reemplazo el seno por el coseno. Y esto me da... Ay, perdón. Profe, ¿Sí? pero el radio era, el radio era La distancia, A distancia. raíz, no, bueno, sí, la distancia era A raíz de 5, entonces se Ajá. Y cancela. el elevarlo al cuadrado se quita la raíz del 5 y el A queda al cuadrado. Ok, sí, sí. Más 0.8 por 10
81, pongámosle para que tenga 2 decimales. Por 10 a la menos 9, igual entre a cuadrado, j. Tenemos el inconveniente del a cuadrado, pero no importa, todo va a ir multiplicado, todo va a ir dividido entre un a cuadrado de alguna u otra manera. Al final el a cuadrado no nos va a interesar, se va a cancelar cuando lo mandemos a 0. Ahora analicemos la fuerza 2. ¿Tengo que ponerme a hacer todo el mismo trabajo anterior? Sí y no. La fuerza 2 por simetría, ahora sí puedo usarlo, es muy parecido. Hagamos un dibujo rápido solamente de esa parte de la fuerza 2. Aquí está nuestro eje X, aquí está nuestro eje Y. En la posición A estaba nuestra carga Q2 o nuestra carga 2. En la posición 2A. Y aquí abajito también en la posición 2A. Va a estar nuestra carga QA mayúscula. ¿De acuerdo? La idea es sacar esta distancia, R2. Si hacemos este triángulo, va a ser exactamente el mismo de la parte anterior. Me dan un segundo, por favor. Es que me están llamando. Denme un segundo. Listo, regresé. Disculpen por eso. Ok, nos habíamos quedado entonces que hay que sacar el siguiente ángulo y la siguiente distancia. ¿Alguna duda hasta ahora? Profe, ¿Sí? digamos esto de, ¿cómo fue que usted le dijo? Como de asumir que es el mismo triángulo, lo único que va a cambiar van a ser las componentes de X y Y. Exactamente, no hay que asumir que es el mismo triángulo. Primero hay que justificarlo. Vemos que la distancia de aquí a aquí, esto es A. La distancia de aquí a aquí, esto es 2A. Este R2 es exactamente el mismo que teníamos antes. Raíz de 5 y el A por fuera. Usemos el ángulo en esa posición ahora. El ángulo estaba adyacente al 2A, ¿de acuerdo? Pongámoslo adyacente al 2A. Vemos que es exactamente el mismo ángulo. El mismo zeta. Este es zeta ahora, pero en esta posición va a ser 26.6 grados. Nuestra fuerza, sin embargo, está acá. Lo único que hay que hacer es darle vuelta a las componentes. Por simetría ustedes pueden hacer eso. Ni siquiera lo piensen, nada más. Bueno, sí hay que pensarlo, pero ni siquiera duden mucho en hacer esto. No hay necesidad de volver a repetir todo el mismo cálculo. Lo único que es que se intercambian la magnitud de las componentes. Nuestra fuerza 2 sería entonces igual a en X menos, porque sigue estando en dirección negativa,
pero la magnitud es la de 0.81 por 10 a la menos 9 a cuadrado, simplemente por simetría. Si ustedes estuvieran en un desarrollo, ustedes nada más me dicen, note que es el mismo triángulo, solamente que se le dio vuelta. Por simetría es directamente esto, menos, porque hay que tener cuidado del signo de dación de bala X. 0.81 por 10 a la menos 9. Entre a cuadrado en dirección Y más 1.61 positivo por 10 a la menos 9 en dirección sobre a cuadrada en dirección J. Profe, ¿cómo es el Ya, toque de darle vuelta? es que nada más dibujé el triángulo. Es que digamos, el otro triángulo era el mismo, pero como El otro acostado, triángulo ¿verdad? es, ajá, exactamente. El otro triángulo de cómo era. Era Así, así, exacto. A, 2A, raíz de 5A. Ajá, exacto. Y este era nuestro ángulo cita. Nada más es como darle vuelta al triángulo y levantarlo. Sí, entonces, sí es como, entonces, lo que estaba, ajá, sí, ya vi, ya vi. Es como que si le hubiéramos dado vuelta en este eje Ujú, y luego lo levantamos, le damos una rotación. sí, ok. Ustedes pueden hacer eso. Directamente ustedes dicen en el desarrollo, si tuvieran un desarrollo, por simetría es esto. Note que es el mismo triángulo, simplemente por simetría, esto. Cuidadito con los argumentos de simetría porque muchas veces el problema es el signo. Tienen que asegurarse que el signo esté correcto. Pero aparte de eso, ustedes nada más dicen, por simetría esto. Este es uno del poder de la simetría. Ahorita veremos, bueno, si me da chance de empezar el siguiente tema, que es muy, muy pequeñito comparado con lo que nos queda. Entonces, veremos de que es exactamente la misma cosa. Y el argumento de simetría muchas veces ahorra muchísimo tiempo de cálculo. Vea que aquí me ahorró todo el desarrollo de tener que volver a hacer K, Q1, Q2, coseno de algún ángulo ahí particular. Bueno, nos queda la fuerza 3. Para la fuerza 3 hay que volver, este sí hay que hacerlo. Profesor, con eso se refiere a la de 0, ¿verdad? Ajá. O sea, la fuerza que debido a Q0, perdón, era Q0 mayúscula, sobre QA. Hagamos un dibujo rápido de esto. Ustedes no necesitan hacer tanto dibujo. Si ustedes en un solo dibujo lo pueden acomodar muy bien, perfecto. Por mí no hay ningún problema. Yo no lo voy a ni siquiera saber porque no estoy calificando esta vez desarrollo. Pero si estuvieran en un desarrollo, perfectamente en un mismo dibujo sale. Lo que quiero hacer aquí es con lujo de detalle para que vean cómo serían cada posible caso que ustedes tengan que argumentar. Entonces aquí está el eje X, aquí está el eje Y. Aquí está menos 2A, aquí está 2A, aquí está Q0, que es lo que estamos tratando de averiguar, y aquí está QA. Entonces esto hace un cuadrado. Esta sería, bueno, si ustedes lo pueden dibujar con regla mejor. A este lo voy a llamar R0, perdón. Yo le llamé fuerza 0. Rápidamente, esto es puedo usar cualquier ángulo que aquí se me ocurra. Digamos este. ¿Cuánto es este ángulo? Sin pensarlo mucho. 25. 45, muy bien. 45 y exacto, por ser un cuadrado. ¿Cuánto es R0? R0, si se acuerdan de los ángulos especiales, es raíz de 2 por lo que mide de acá a acá, por 2A. Ay, perdón.
Perdón. Profe, eso igual sale con Pitágoras, ¿no? Sí, claro. Si quieren usar Pitágoras, usen Pitágoras. Si se acuerdan de triángulos especiales, usen triángulos especiales si quieren. Ustedes tienen muchas herramientas que pueden usar. Cualquier herramienta de geometría que ustedes sepan se puede usar. La única herramienta que no se permite es llamar a alguien más. La llamada a un amigo no se permite. Acomodando esto un poquito mejor. 2 raíz de 2a. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con este? Sale por Pitágoras exactamente así. Pero si se acuerdan de triángulos especiales, es la medida de un cateto por raíz de 2. ¿Alguna duda hasta ahora? Todo bien, profe. Todo bien. Ok. La posición de la fuerza. Ahora vamos con ella. Yo les dije que la fuerza es repulsiva. Va para acá. Misma línea de acción. Por lo tanto, ese es el mismo ángulo de 45 grados. Entonces vamos con esta fuerza. La fuerza debido a la carga sub 0 sobre QA. Entonces, vamos a ver. Empezamos de la misma manera. Por componentes. K, valor absoluto de Q0, valor absoluto de QA, entre la distancia que los separa al cuadrado, por coseno de 45, por la dirección. En X está yendo hacia positivo o hacia negativo. Hace positivo. Muy bien. Más I. Continuamos. Más la magnitud K por Q0 por QA entre R0 cuadrado por seno de 45 grados. Y en Y está yendo hacia arriba o hacia abajo. Para abajo, Sí, entonces, abajo. negativo. Entonces lleva un signo menos. Vamos a ver qué quedó. Esto sería 9 por 10 a la 9, menos 9, por 10 a la 9 positivo, por Q0, que desconozco. Yo sé que Q0 es positivo, sale fuera el valor absoluto sin ningún signo. Por QA, que es positivo, también, entonces sale fuera el valor absoluto. Por 1 por 10 a la menos 9. Dividido entre R0. R0 es 2 raíz de 2A. Entonces esto queda 4 por 2 por A cuadrado. ¿De acuerdo? Coseno de 45, ¿alguien se acuerda cuánto es? Bueno, no es necesario que se acuerden, pero sí sería bueno que se acuerden que coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2. Prácticamente lo mismo de este otro lado, solamente que con un signo menos. 9 por 10 a la menos 9, por 10 a la 9, por Q0, por 10 a la menos 9, entre 8 a cuadrado por raíz de 2 en J. Vamos a ver la parte numérica que se pueda resolver de acá. El 10 a la 9 se cancela con el 10 a la menos 9. Lo único que queda es 9 entre 8 raíz de 2. Esto es 0.795, pongámosle un decimal más en I. No, pongámoslo así. Redondeámoslo igual que los otros. 0.8 en I sobre por Q0 sobre A cuadrado. Voy a ponerlo mejor abajo.
0.8 Q0 sobre A cuadrado en I menos exactamente lo mismo. 0.8 Q0 A cuadrado en J. Si hubiera alguna parte de falta de simetría, entonces ocuparíamos las dos componentes de la fuerza para poder despejar. Aquí es extremadamente simétrico. Con una sola componente nos va a bastar para encontrar cuánto es Q0. Ustedes mismos pueden argumentar eso. Vean que entonces 0, que era la fuerza total que sentía QA, va a ser la fuerza que se debía debido a Q1 sobre QA, más la fuerza que estaba de Q2 sobre QA, más la fuerza de Q0 sobre QA. Por componentes se suman. Entonces veamos a ver. Busquemos el primer componente. Bueno, la primera fuerza. Esta primera fuerza era menos 1.61 por 10 a la menos 9 A cuadrado más 0.81 por 10 a la menos 9 sobre A cuadrado en J. La fuerza en 2, prácticamente lo mismo. Y solo nos queda la fuerza 3. La fuerza 0. La fuerza 0 la tenemos aquí a mano. Digamos que este es como un problema de los más dificilillos que tal vez podrían salir en un quiz, porque lleva mucha parte, pero tampoco es que es imposible de hacer. Entonces sumamos menos 1.61 por 10 a la menos 9. Ay, me falta. Bueno, no, mentira, no me falta el 10 a la menos 9 acá. Sobre A cuadrado en I más 0.81 por 10 a la menos 9 entre A cuadrado J de la fuerza 1 toca la fuerza 2 menos 0.81 por 10 a la menos 9 sobre A cuadrado en I más 1.61 por 10 a la menos 9 en J sobre A cuadrado y toca la última fuerza más la última era 0.8. 0.8 Q0 sobre A cuadrado en I menos 0.8 Q0 sobre A cuadrado en J. Sumamos todo lo que tiene J, sumamos todo lo que tiene I. Pero vean lo siguiente. Menos 0.61. Menos 1.61 por 10 a la menos 9. Menos 0.81 por 10 a la menos 9. Más 0.8 Q0. Y del otro lado, la misma historia. 0.81 más 1.61 menos 0.8. Es la misma ecuación, pero con signo opuesto. No hay necesidad de hacer las dos. Entonces, bastará con que solamente tomemos la componente de acá. Uno debería sumar todo. Entonces, pero por simetría solamente voy a tomar la componente en Y. La fuerza total en X, que también es 0, que se puede decir así, es igual a menos 1.61 por 10 a la menos 9 sobre A cuadrado más menos 0.81 por 10 a la menos 9 sobre A cuadrado más 0.8 Q0 sobre A cuadrado. No necesito la segunda componente. Entonces, puedo mandar el A cuadrado al otro lado. Sale a factor común y se manda al otro lado. O sea, se deshace. ¿Esto qué quiere decir? Que Q0 es igual a 1.61
más 0.81 por 10 a la menos 9 dividido entre 0.8. Profe, El 10 a ¿cómo la... fue que, perdón, cómo fue que llegó a esa amarilla? Solo sumé las cis. Esta, Ah, esta y ok. esta. Ah, Recuerda que ok, los ok. vectores se suman por componentes. Ujú, ujú, cierto, Entonces yo solo cierto. estoy tomando la parte de las componentes X. Y como yo ya sé que la fuerza total 0, la componente X tiene que ser 0. Dice que da 3.025 por 10 a la menos 9 coulombs. O 3.025 nanocoulombs. ¿De acuerdo? Alguien que no haya entendido el ejercicio, es nada más de ir siguiendo muchísimo orden. Este puede ser tal vez uno de los más difíciles que pueda salir en un quiz, porque llevaba mucha parte, pero simplemente por eso. En realidad se puede hacer más rápido cuando uno hace muchos ejercicios. ¿Alguien? ¿Alguna duda? Todo bien. Por cualquier lado hubiera dado lo mismo, ¿verdad? Por I o por Por- J. Exactamente. Hubiera dado lo mismo cualquiera de los dos, por eso no necesité sacar el otro. Si esto no hubiera sido simétrico, o sea, que no hubiera sido como encajonado como en un cuadrado o en un triángulo, en una cosa así, o sea, que hubiera algún grado de asimetría, ¿qué es lo que va a pasar? Probablemente yo hubiera tenido un sistema de ecuaciones y tengo que resolver las dos ecuaciones al mismo tiempo. O sea, tengo que resolver las dos componentes. ¿Puede salir así eso, profe? ¿O nada más nos ponen simétricos? Puede salir de como sea. Por eso tienen que practicar bastante. 2:41. Voy a introducir el siguiente tema y lo dejamos hasta acá. Pero el siguiente tema es muy sencillo. Es distribuciones continuas de carga. Profe, perdón, una última cosa. Sí, El componente en Y sería... lo mismo, pero con signos opuestos. Ah, ok. Sí, entonces Vea sería que menos pues, 3.025. al final da lo mismo. Más 3.025. Ok. Vea que es más 0.81, más 1.61, menos 0.8, pero todo igualado a 0. Cualquier componente, cualquier signo se hubiera cancelado. O sea, la ecuación como tal, aquí hubiera venido más, menos. Pero igualado a 0. Es exactamente lo mismo al final. Esto es el siguiente capítulo. Ok. ¿Qué es exactamente una distribución continua? Vamos a tener un objeto cargado. Puede ser una línea. Puede ser una superficie. O puede ser ahí un objeto ahí tridimensional. ¿De acuerdo? Entonces, estos son ejemplos de distribuciones continuas. Podemos tener líneas. Superficies. Y volúmenes cargados. Voy a hacerlo con el caso de volumen cargado.
El resto son exactamente lo mismo. La fórmula simplemente va a cambiar ligeramente. Es nada más una parte muy ligera. Para el caso de un volumen cargado, entonces, ahí tenemos nuestro volumen cargado, una figura ahí amorfa. Voy a hacerlo un poco más grande, mejor. La gran pregunta, ¿cuánto es el campo eléctrico en algún punto por fuera? Podemos hacerlo por dentro, pero lo quiero hacer de momento por fuera. Entonces yo quiero el campo eléctrico acá. Yo sé que esto es un volumen cargado. ¿Esto qué quiere decir que es un volumen cargado? Bueno, a lo largo y ancho y profundo de todo ese volumen voy a tener siempre cargas. O sea, yo puedo medir una carga de todo esto. Puedo decir que la carga total, incluso el volumen, sea Q. Una carga total. Pero ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar de este volumen y voy a agarrar un pedacito, un cuadrito de este volumen. Ese cuadrito va a tener una carga delta Q muy pequeña. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya con esta carga delta Q muy pequeña, puedo agarrar y medir esta distancia que le voy a llamar R1. Entonces, el campo eléctrico, debido solamente a ese pedacito de carga delta Q1, entonces, va a ser igual a K por el pedacito de carga delta Q entre R1 cuadrado por un vector unitario saliente de esta parte. Le voy a llamar S1. ¿De acuerdo? Exactamente lo mismo. ¿Qué tan pequeño es ese delta Q? Bueno, lo suficientemente pequeño para que se pueda considerar carga puntual. Entonces, el delta Q, suficientemente pequeño. No me estoy refiriendo a la magnitud del delta Q, sino a la posición que él ocupa. O sea, el volumen de delta Q es un volumen muy pequeñito. El delta Q puede tener la magnitud que quiera, pero, bueno, no puede tener la magnitud que quiera, pero puede, o sea, el volumen yo lo estoy encajonando lo suficientemente pequeño para ser puntual y poder usar lo que yo ya sé. Bueno, pero alguien me dijo, no, ese delta Q no me gusta, quiero usar un delta Q por acá. Y ahí usémoslo. Es un delta Q por acá, se mide el R2. Y exactamente lo mismo. Alguien me puede haber dicho, no, quiero usarlo por acá. Bueno, se puede, no hay ningún problema. De todos modos, lo que yo quiero es medir el campo eléctrico total que se debe a toda la distribución de carga. Entonces, el campo eléctrico total va a ser igual a la suma de todos los campos eléctricos delta E. Desde I igual a 1 hasta, no sé, hasta un N ahí dado. Pero esto es una distribución continua. Aquí hay infinitas cargas. O sea, vamos a ocupar, en realidad aquí no es igual, es aproximadamente igual. El campo eléctrico total formalmente sería el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual a 1 hasta n del delta E en forma de vector, pero lo voy a poner ya una vez lo que vale. K por los delta Q entre los RI al cuadrado
por los vectorcitos unitarios. ¿De acuerdo? Pero esto es exactamente idéntico a lo que ustedes vieron en cálculo de una suma de Riemann. Este delta Q es lo que es el pequeñito. Este va a ser nuestro rol del diferencial. Traducido, la fórmula sería no, de momento no le voy a poner aquí nada. La integral de K de Q, vector unitario S entre R cuadrado. Y la integral se debe realizar sobre el volumen cargado. Hay un detalle. El de Q yo a priori no lo conozco. Aquí yo tengo que integrar sobre donde exista carga. Entonces vamos a aprovecharnos del siguiente hecho. Voy a definir lo que se conoce como la densidad de carga. La densidad de carga va a ser igual a dQ entre un diferencial de volumen. El campo eléctrico para un volumen cargado, eso sería la integral sobre el volumen cargado de K, rho de V, R cuadrado por el vectorcito unitario S. Muy importante, lo único que sale de la integral es la constante K. La densidad solo puede salir si es constante. El R cuadrado solo puede salir si no depende del volumen cargado. El S no puede salir directamente. El S muchas veces es la mayor fuente de error. El S va dentro de la integral. Por una razón muy importante. El S puede tener magnitud 1, o sea, una magnitud constante, pero su dirección no es constante. En el S1 teníamos esa dirección, en el S2 tenemos esta dirección y en el S3 tenemos esta dirección. Siempre va cambiando el S. Entonces, el S va dentro de la integral. Por argumentos de simetría lo podemos eliminar, que de hecho vamos a usar mucho eso. De manera análoga, podemos sacar los otros y con eso terminamos. Para una línea cargada, lo que hacemos es que tomamos un pedacito de carga de Q y si lo queremos acá, lo que hacemos es que sumamos sobre todas las, sobre todos los pedacitos de carga de Q, pero sumar sobre todos los pedacitos de carga de Q es sumar sobre la línea. Para ello vamos a definir el diferencial de línea. Lambda es igual a, Perdón, el K siempre sí, o sea, el K siempre sale. el K siempre sale porque es lo único constante, pero el S no sale directamente. Tienen ustedes que argumentar de alguna manera cómo sacar el S o cómo integrar el S, pero el S no sale. El diferencial de línea es nada más un diferencial de línea parecido a como se usaba en centro de masa. El campo eléctrico en este caso es la integral sobre K lambda de L por el vectorcito unitario S entre R cuadrado y se integra sobre la línea cargada. Para una superficie, y ella es la última fórmula, tomamos un pedacito de carga de Q
Misma historia. Sumamos sobre todos los pedacitos de carga de Q y al final llegamos a que el campo eléctrico para una superficie en algún punto dado va a ser igual a la integral de K. En este caso, la densidad de superficie se le llama sigma, diferencial de área, R cuadrado por S. Y se integra sobre la superficie. Obviamente la superficie cargada. Línea cargada. Superficie cargada. Es muy importante que se acuerden de eso, porque un error muy grande es querer integrar más bien sobre las líneas que unen esto. No, eso se integra sobre donde exista carga. En la posición donde hay carga es donde yo voy a integrar. Con esto vamos a terminar. Nada más me faltó que sigma lo defino como diferencial de carga entre diferencial de superficie. O sea, diferencial de área. Entonces a eso se le llama densidad de línea, densidad de carga, diferencial de área, diferencial de línea. Con esto Creo que prácticamente, ajá, podría subir un toquecito nada más a lo de Ajá. línea cargada. ujú, Listo. ahí está. Gracias. Prácticamente con esto terminamos el siguiente capítulo. Esto era todo lo que, no mentira, me falta la ley de Gauss, pero la ley de Gauss es muy rápida de dar. Nada más se define flujo eléctrico y ley de Gauss. Ya con esto se pueden hacer ejercicios. La mitad de los ejercicios del siguiente capítulo son de esto, la otra mitad es con ley de Gauss. Lo que vamos a ver la otra clase es cómo determinar los diferenciales de línea, de área y de volumen, que es lo más complicado. Y lo que mucha gente se enreda. Si se pueden acordar de cálculo 3, perfecto. Si están llevando cálculo 3, ojalá ya hayan llegado a este punto donde se vean integrales de este estilo. No es que se van a ocupar integrales dobles y triples, simplemente es un pequeño repaso de lo que ya saben de eso. Pero no se preocupen, la mayoría, el 99.9% de estas integrales van a ser integrales sencillas. O sea, una integral y listo. No se va a ocupar doble integral ni triple integral. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna duda antes de irnos? Profe, ¿sigma es diferencial de área o densidad No, de no, no. área? De A, diferencial de área. Y el sigma, densidad de área. Sigma, densidad de área. La mayor dificultad de estos problemas es casi siempre encontrar estos diferenciales. Muchas veces vieran el problema que es para un profesor acordarse cómo sacarlos sin necesidad de usar dobles integrales o triples integrales, porque muchas veces uno se facilita enormemente la vida haciendo dos integrales en lugar de una. No es que no se pueda, la mayoría de ejercicios de nivel de física 2 no se necesita dos integrales, ni tres integrales, solamente una y basta con eso. Profe, ¿puedo dar el último que apuntó? Lo de densidad. Sí, claro. Sí, claro. Densidad de área y diferencial de área. Ujú. Gracias. Con gusto. Vean que en realidad es la misma fórmula. Al final esto se traduce que era un dq. Al final esto se tradujo que este era el dq. Simplemente que en lugar de tener un volumen cargado, es una línea o una superficie. Vean que al final es exactamente lo mismo. Tomo un pedacito de carga, mido la distancia de ese pedacito de carga al punto donde yo quiero medir el campo eléctrico y luego sumo sobre todos los otros pedacitos. Al final se traduce en tener que integrar. Y a priori solamente la K puede salir fuera de la integral. Por nada del mundo se les ocurra que el lambda puede salir, que el vector unitario S puede salir. Ese es el mayor error en los estudiantes. Lo sé porque yo lo cometí montones de veces. Sacaba el S fuera de la integral, aun cuando sabía que el S se integraba.
hay muchas técnicas para evitar integrar el S. Principalmente, la de simetría es la principal que vamos a utilizar para evitar integrar el S. No es que la mayoría de ejercicios vayamos a estar integrando sobre S y buscando a ver cómo hacer eso. Por eso no se preocupen. La mayoría de veces nos vamos a quitar el S de encima usando argumentos de simetría. ¿Alguna otra duda? Eso me imagino que es con puros ejemplos, ¿verdad, profe? Sí, claro. La siguiente clase prácticamente van a ser puros ejemplos. Lo único que queda es ley de Gauss, que la ley de Gauss es muy rápida de dar. Ok, está bien, profe. Nada más una definición, ley de Gauss, y lo que siguen son ejemplos. Ya no hay más que hacer porque ya les dije, el siguiente capítulo es súper pequeñito. En materia solo quedan 2 fórmulas, lo que es de flujo eléctrico y lo que es ley de Gauss. Ya no hay más que hacerle a eso. De hecho, si me hubiera dado chance, los hubiera visto de una vez y ya tendríamos todo el capítulo para ver ejemplos. Bueno. Gracias, profe, por vida. Ok, mucha suerte ahora en el quiz. Mucha suerte en el quiz, por cierto. Gracias, profe. Aprovecho. Chao. Profe,